Shalom Alejem, Mispajá. La paz sea con ustedes, familia, que nuestro Abacados, nuestro Padre Santo, en este tiempo nos bendiga y sabemos que es su bendición, es su bendita y poderosa palabra y quedamos bendecidos en el momento que la palabra queda sellada en nuestro corazón. Y para que ello ocurra tenemos que creer, tenemos que obedecer, como dice Hechos 5:32, como dice Gálatas 3:14. Sí, que por obedecer queda el Ruach HaKodesh en nosotros, recibimos el Ruach HaKodesh, o por la fe, como dice Gálatas 3:14, queda la promesa del Ruach HaKodesh en cada uno de nosotros. El Padre ha sido bueno con nosotros en este tiempo y nos ha permitido venir a este lugar para traer un mensaje de parte de Él. Esperamos que sea de parte de Él, esperamos que sea el Abacados, nuestro Padre Santo, su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, hablando a través de este siervo, que abra mis labios y que sea Él quien hable, que no sea palabra de hombre, que sea palabra vivida, del testimonio, de lo que cada uno vive, de eso debemos predicar. Unas veces nos equivocamos, otras veces hablamos de algo que no sabemos realmente porque no lo hemos vivido, pero bueno, que el Padre sea permitiendo ese hablar, ese mensaje de aquellas áreas donde realmente estamos dando testimonio, donde realmente hemos sido convertidos, donde realmente hemos sido circuncidados, libertados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que sea nuestro Abacados quien se mueva en este lugar, su Ruach HaKodesh, de una manera poderosa, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia. Saludamos muy afectuosamente a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales como YouTube, como el Twitter, como el Facebook, a través de los discos de video digital que me imagino siguen pasando de mano en mano. Entonces que sea nuestro Abacados igualmente abrazándolos a ellos en su Gadol Ahavá, en su gran amor. Y sabemos que el amor del Padre es cuando Él cumple su palabra. El amor de nosotros es exactamente lo mismo, cuando obedecemos su palabra, como dice 2 de Juan 6. Y este es el amor, que andemos en sus mandatos, en sus mandamientos, en su palabra, que realmente estemos obedeciéndolo a Él. Entonces, ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido venir a este lugar para que busquemos la estatura del varón perfecto, para que hagamos Bula del Vape, ¿cierto? Esa estatura de ese varón perfecto que es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, la palabra, la Torah viva, sus misbot, ¿cierto? Que es cuando la palabra va quedándose ya en nuestro corazón, vamos creciendo. Ese es el crecer, esa es la estatura que vamos adquiriendo poco a poco a medida que vamos obedeciendo. Hay áreas todavía en las cuales no estamos obedeciendo, pero para eso el Padre nos trae en este proceso de hacernos cada día más cados, más santos, de santificación, porque para eso hemos sido llamados, para santificación, para cada día desarraigar de nosotros esos espíritus inmundos que operan todavía a través de nosotros y nos ponen a quebrantar la palabra, y en esas áreas damos mal testimonio. Entonces que ese crecer se pueda dar rápido, ¿no? Que podamos comer pesa a prisa, Pascua a prisa, la palabra a prisa, cordero, hierbas amargas, pan sin levadura a prisa, para no darle cabida al enemigo y que obre a través de nosotros y podamos dañar a todos aquellos que están alrededor nuestro, porque todo lo que salga de esas áreas que están en oscuridad van a hacer daño, vamos a dar mal testimonio, y eso van a ver las personas y muchos van a retroceder, muchos no van a creer a causa de todas estas cosas. Entonces vamos a pedirle al Padre que sea Él que hable en esta hora, que se mueva en este lugar de una manera poderosa. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda Rabá te damos, muchas gracias te damos, bendito Rey, por este tiempo, por esta oportunidad que nos das de poder estar en este lugar, por el privilegio que nos das en esta hora de poder venir a escuchar tu palabra, bendito Padre, a hablar de ella, a ser instrumento tuyo, bendito Rey, para que salgan esas devarim, esas palabras que quieres traer a tu Ana, a tu pueblo, para traer libertad, bendito Rey, para traer circuncisión, para cambiar la mente, para cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra manera de obrar. Padre, que seas tú en esta hora quien se mueva en este lugar de una manera poderosa, sea tu Ruach HaKodesh convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia, consumiendo con su fuego todo aquello que no sea tuyo, todo espíritu inmundo que quiera interponerse
en la obra que quieres hacer en el día de hoy, en este lugar. Bendito Padre, seas tú sacándolo, echándolo fuera en el nombre poderoso de Yahshua Mashiach. Padre, quedamos en tus manos, ponemos este corto mensaje delante de ti, que seas tú quien hable, bendito Padre. Si sale palabra de hombre, no permitas que nos engañe, no permitas que quede sellada en nuestro corazón, sino que por el contrario puedas traer aquella verdad a través de la cual vas a librarnos, bendito Rey. Quedamos en tus manos, ponemos este lugar delante de ti, ponemos este mensaje, bendito Padre, toma el control de este tu siervo, bendito Rey, y que seas tú hablando a tu pueblo, a todos aquellos a los cuales vas a traer en este mensaje. Padre, todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en acción de Todá, en acción de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. El mensaje que el Padre trae en el día de hoy es Shabbat. Vamos a hablar del Shabbat, del reposo, el día de reposo, Yom Kadosh de Shabbat, el día apartado de reposo. Vivimos muy equivocados con esta parte, y muchos creen que es un día, cuando el Padre a través de la Escritura nos va a hablar otras cosas. Podemos guardar el día, sí, nosotros guardamos el día en esta Kehilá, pero tenemos claro otras cosas que el Padre nos quiere hablar en el día de hoy, porque en esto hay mucha sombra todavía, en esto hay mucha oscuridad, muchas tinieblas, y se están desviando y creen que porque están guardando un día lo están haciendo bien, cuando el Padre demanda de nosotros es una obediencia, es que la palabra se cumpla en nuestra vida. Entonces vamos a ir sin más preámbulos, vamos a entrar en lecturas de porciones o de citas bíblicas como nos enseñaron en el cristianismo. Entonces vamos a ir a Bereshit, a Génesis, vamos a ir al capítulo 2, vamos a leer los versos 2 y 3, que es donde habla del día de Shabbat. Vamos a ver qué dice. Génesis 2:2 dice: y acabó Elohim Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Elohim Dios al día séptimo, y lo hizo Kadosh, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El Padre hizo unas obras y reposó, dice, de esas obras en el día séptimo. O sea que hasta el día sexto el Padre hizo la creación, hizo todo lo que nosotros vemos, ¿cierto? Aún el hombre, pero en el día séptimo reposó. Recordemos que el Yom Kadosh de Shabbat, el día séptimo es reposo, el día Kadosh de reposo, el Padre lo dio por causa del hombre, pero Él lo cumplió, porque eso es lo que Él hace. De ello nos habla de lo que Él realmente cumple, porque ese es el amor. Él es el primero que cumple, y nosotros igualmente debemos hacer lo mismo, ¿no? Cada que vamos a llevar la palabra es de lo que nosotros hemos cumplido, porque es que a veces hablamos de cosas que no estamos haciendo, y eso ya no lleva el Ruach HaKodesh, ya nos lleva el Espíritu Santo, y no que lleva otro Ruach, otro espíritu, y comenzamos a contaminar la gente. Entonces aquí no está hablando de ese día séptimo, que ahora lo vamos a tocar de diferentes formas para explicar de qué es que el Padre realmente habla. Vamos a ir a Shemot, capítulo 31, verso 17. Entonces ya quedamos que el día séptimo el Padre lo hizo Kadosh, lo santificó, ¿cierto? En él reposó de toda la obra que había hecho, y ese ejemplo lo dejó para nosotros, y el día de Shabbat lo constituyó para el ser humano, más no para él. Entonces vamos a ir a Shemot, Éxodo, capítulo 31, vamos a leer el verso 17. Dice así: señales para siempre entre mí y los Bené Israel, los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Adonai Yah Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. O sea, dejó un ejemplo ahí, ¿no? Y constituyó el día de Shabbat, el día de reposo, como lo llamamos nosotros en español. Pero debemos entender que el día de Shabbat es un ritual que se cumplía en el templo, donde hacían sacrificios, donde había un cohená, un sacerdocio levita, ¿no? Eran los descendientes de Leví, eran los que ejercían el sacerdocio para presentar ofrendas, y tenían que hacer sacrificios por ellos y después por el pueblo. Y recordemos que en el templo se hacían sacrificios todos los días, y el día de Shabbat también. Al no haber templo, pues todo esto se pierde. Y el Padre nos va a hablar de esa parte también,
Debemos tener claro que Yom Kippur de Shabbat era un rito, era una ceremonia, y el Padre nos va a hablar igualmente de eso. Entonces estamos hablando de las obras para que no nos vamos muy lejos. Entonces nos está hablando de que el séptimo día nuestro Abba, nuestro Padre, reposó de lo que Él había hecho, de toda la creación. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, verso 3. Vamos a leer los versos 3 y 4, dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo, en el Shabbat, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces nos está hablando de algo aquí especial, ¿no? Pero el que cree ha entrado en el reposo, como quien dice, el reposo se guarda de una manera diferente en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, o lo que a nosotros nos enseñaron como la gracia, o algunos le llaman el Nuevo Testamento, llamémosle de esa manera para que nos puedan entender. Entonces nos está hablando que cuando nosotros creemos y cuando decimos de creer o de tener fe, la fe va acompañada de obras, porque la palabra o escrito está, dice que la fe sin obras es muerta. O sea que la fe va acompañada de obras, y eso, entonces el Padre nos está hablando aquí que cuando nosotros creemos entramos en ese reposo. No, es que este es otro reposo, dicen algunos. No, es que este es otro reposo. Sigamos leyendo y ahora vamos a ver si es otro reposo o es la manera como se cumple el Yom Kippur de Shabbat, el día apartado de reposo en el día de hoy. Sigamos leyendo, dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. O sea que Él reposó de sus obras. Vamos a ver si esto es lo mismo lo que acabo de decir, de que cuando hemos creído entramos en el reposo, en el Shabbat. Entonces cuando habla de que Elohim reposó de sus obras, también nos debe decir que cuando creemos vamos a reposar como Él reposó de esas obras. Vamos a ver, vamos a ir a Hebreos capítulo 4 verso 10 y mira lo que dice: porque el que ha entrado en su reposo, o sea, el que ha creído, el que tiene fe, también ha reposado de sus obras como Elohim de la suya. Aquí nos está diciendo, aquí nos está aclarando que el reemplazo del Yom Kippur de Shabbat, el día santo de reposo, es realmente cuando nosotros creemos. Y recordemos que fe es palabra en el corazón, y la palabra es Yahshua, Jesús. Cuando tenemos a Yahshua, Jesús en el corazón, ahí estamos en reposo. Lo que pasa es que hay unas áreas o unas partes de nosotros que tenemos a Yahshua, pero hay otras en las que no. En esas otras donde Él no está, no estamos en reposo. Y ahí es donde necesitamos: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar, dice nuestro Adón Yahshua Jesús. Tengo que ir a Él. Él trae la palabra, ¿cierto? Trae la palabra, yo obedezco y Él entra, se entrona. Eso es lo que yo necesito hacer en cada una de esas áreas que no están en reposo, que están en cautividad, que están en tinieblas, en las cuales hay opresión, tristeza, hay rebeldía, hay falta de emuná. Desde esas áreas es que el enemigo obra en nosotros y nos saca de las congregaciones, nos pone a hacer cosas que no vienen del Padre. Sencillito, ¿no? Sencillo. Cualquiera dice: no, es que no estamos hablando de lo mío. Vamos a verlo desde otro punto de vista. Vamos a ir al verso que todos nos sabemos de memoria. Vamos a ir a Yohanan, Juan, capítulo 3, verso 16. Mire lo que dice, para enlazarlo con lo que acabamos de decir. Dice: porque de tal manera amó Elohim, Dios, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer aparece aquí para tener vida eterna. O sea, no es por un Yom Kippur de Shabbat, por un día de Shabbat, un día santo de reposo, que yo voy a adquirir salvación. Es por creer. Y vamos a enlazar esto porque tiene que desembocar en las obras. Vamos a leer Yohanan, Juan, capítulo 1, verso 12. Mire lo que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, de Dios. A los que creen en su nombre, en su esencia, en su carácter. ¿Y dónde está el carácter? En la palabra. Ese es el carácter, la esencia de Elohim. Cuando yo creo en la palabra, lo que está escrito en la Torá, en el Tanaj o en toda la Biblia, entonces ahí es donde yo tengo vida blanca. Cuando yo creo,
Y ahí es donde adquiero ese reposo, porque eso es lo que acabamos de ver en el trozo anterior. Vamos a ir a Efesios, Efesios capítulo 1, verso 13, mire lo que dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros creemos lo que está escrito en los evangelios o en el evangelio, en las buenas noticias, las buenas nuevas, entonces ahí recibimos el Ruach HaKodesh y ahí recibimos reposo, porque el Ruach HaKodesh es el mismo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo es el mismo Yahshua, el mismo Jesús. Eso lo dice por allá en segunda de Corintios capítulo 3, verso 17, ahí dice eso, que ellos son el mismo. Y Yahshua, Jesús, es Elohim, es Dios. Cuando yo lo tengo a Él, es que tengo el reposo. Hoy en el Brit Hadashah, en el pacto renovado. Eso es lo que debemos tener. Y esto desemboca en lo que leímos ahora, en Hebreos capítulo 4, versos 3 y 4. ¿Sí? Estamos hablando de creer en el Evangelio, de creer en su nombre, de creer en Mashiach, en Cristo. Nos está hablando y por eso aquí desemboca. Pero los que hemos creído, otra vez el creer, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrará en mi reposo aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Nosotros realmente tenemos reposo en el momento que creemos, en el momento que entra la palabra que es sellada en mi corazón. Para que la palabra que es sellada en mi corazón, yo tengo que salir a obedecer lo que el Padre me hable. Y al cabo de cierto tiempo, el Ruach HaKodesh viene y la sella en mi corazón, y ahí adquiero el reposo, pero en esa área, en esa parte. Por ejemplo, el Padre dice no robar, y yo soy un ladrón, comienzo a obedecer la palabra, dejo de robar, y al cabo de cierto tiempo Él viene y sella la palabra en mi corazón. Queda el Ruach HaKodesh morando en mi corazón en esa área. Queda Yahshua en mi corazón, ahí entro en reposo. ¿Por qué? Porque cuando entra Él a mi corazón, saca el espíritu inmundo que me ponía a robar. Y ese es el reposo que vivimos en el día de hoy. No es un día, muchos guardan el día, pero siguen robando. Muchos guardan el día, pero siguen mintiendo. Muchos guardan el día, pero siguen en fornicación, en adulterio, lascivia, lujuria, idolatría, bueno, cantidades de cosas. Porque no es por venir a un lugar. Que en el Yom Kodesh, en un día de reposo, se viene y se estudia la palabra así, pero no es en sí el día. Es la palabra la que va a causar efecto en mi vida, si yo la obedezco. Por eso habla del reposo, y vuelvo y leo Hebreos 4:10, dice, porque el que ha entrado en su reposo, o sea, el que ha creído, el que ha sido, en el cual ha sido sellada la palabra en su corazón, también ha reposado de sus obras como Elohim de las suyas. Ahí está el reposo. ¿Puedo guardar el día de Shabbat, el día de reposo? Sí, nosotros lo guardamos. Pero no es eso lo que el Padre está exigiendo en el día de hoy, es que obedezcamos para que la palabra quede sellada en mi corazón y pueda salir a predicar libertad a otros. Pero cuando salgo a predicar sin que la palabra sea sellada en mi corazón, yo voy a dañar a muchas personas. No solamente a los que le hablen, sino a los que me ven, que yo estoy haciendo lo malo. Y van a creer que entonces es mentira. No, hay pastores malos, hay pastores torcidos, pero Elohim existe. Entonces no por eso yo me voy a alejar de Elohim, no por eso, por ver errores en los hombres, que yo voy a decir Dios no existe. No, misajín. Si ven el daño que uno puede hacer cuando no está guardando la palabra, cuando no está obedeciendo a Elohim. Vamos a verlo desde otro punto de vista. ¿Cuáles son esas obras? Cuando habla que Él reposó de sus obras, vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Vamos a ir a Bereshit, a Génesis, capítulo 1. Vamos a leer los versos del 1 al 3. Mira lo que nos va a decir. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Ruach de Elohim, el espíritu de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Sea la luz, y fue la luz. Soltó la palabra del Padre, desató la palabra,
y él cumplió la palabra. ¿Quién la cumplió? El Ruach HaKodesh. Cierto que es el mismo Yahshua, Jesús, la palabra. Esas son las obras que Elohim hizo. Cuando él soltó la palabra, desató la palabra y cumplió la palabra. Eso es lo que el Padre demanda de nosotros. Las obras de nosotros deben de ser esas. Cuando él manda la palabra, yo tengo que salir a obedecer, así como él hizo. Dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Yahshua, ¿cierto? La palabra, y de inmediato se cumplió la palabra. Eso es lo que el Padre nos habla en Shemot, Éxodo capítulo 20, ya concerniente a cada uno de nosotros. Shemot, Éxodo capítulo 20, vamos a leer los versos 9 y 10. Mire lo que dice. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Adonai, ya para Jehová, tu Elohim, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ah, venga, 6 días trabajarás. Cuando usted va al hebreo, esta palabra trabajarás es la palabra abad, y abad significa servir, significa siervo, significa obedecer. De eso es que nos habla el Padre a nosotros, y muchos creen que es el trabajo. 6 días trabajarás en la empresa que trabajo, no, y si siquiera existía ese tipo de trabajo cuando el Padre habló de todo esto. Trabajarás, cumplirás, y el día séptimo será Shabbat, será día de reposo. En el día de reposo es cuando nos acercamos a Él, por medio de los sacrificios nos acercamos a Él. Hay una comunión con Él. Por eso cada vez que yo obedezco los 6 días, cuando el Padre me da una palabra y yo obedezco 6 días, el día de Shabbat voy a ser libre, porque me hago uno con Él, muero juntamente con Él y resucito al tercer día, que es el día 10. Por eso de Yom Teruah, el día de las trompetas, a Yom Kippur, el día del perdón, hay 10 días, y ahí están esos 10 días. Esas son las obras. Esas son las obras que el Padre nos está hablando a nosotros. Es la obediencia. Después de que obedecemos, entonces vamos a entrar en un Shabbat. No es por un día, está hablando de una obediencia. Lo que pasa es que no entendemos lo que el Padre nos habla. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Él desató la palabra, sí, la palabra salió de Él, ¿cierto? La palabra salió de Elohim. Y en el día séptimo la palabra no salió. Para nosotros el Padre trae la palabra, la obedecemos 6 días, y en el séptimo día la palabra queda dentro de nosotros, porque en el séptimo día la palabra quedó dentro de Elohim, no salió. Y eso es lo que realmente es Shabbat, cuando la palabra queda dentro de nosotros, cuando es sellada en nuestro corazón. Cuando la palabra quedó de Elohim, no salió de él, ahí hubo Shabbat. Cuando la palabra queda dentro de nosotros, sellada por el Ruach HaKodesh, ese es el reposo de que el Padre nos está hablando de una manera rujosa, de una manera espiritual. ¿Puede guardar el día? Puede guardarlo, pero debemos entender que el día de reposo es un ritual. Es un ritual. Recordemos en el huerto del Edén, yo les haría una pregunta: ¿será que Adán guardó el día de reposo? Yo les voy a decir algo: en el huerto del Edén vivía en reposo todo el tiempo. En el milenio, en el séptimo milenio, vamos a vivir en reposo todo el tiempo, todos los días. A causa del pecado lo sacaron del huerto, lo sacaron del reposo. Y tuvo que, le dijo el Padre que lo iba a volver a traer a los 6000 años. Lo iba a volver a traer a él, a volver a encontrar el reposo, que es el milenio. El reposo, el séptimo milenio. Y en el séptimo milenio estamos hablando de vivir en reposo todos los días, no un día. Eso es lo que el Padre demanda de nosotros, que vivamos en obediencia, en kedushá, en santidad, todos los días. Eso lo dice Hillel, Lucas capítulo 1, verso 75. Nos dice eso. Entonces todas estas cositas debemos tenerlas muy claras. En el Shabbat dice la palabra por ahí en Ezequiel 46:1, nos habla de que en el día de reposo se abría la puerta del oriente, o sea, la entrada al Mishkan, al templo.
pero eso realmente representa la entrada a lo Olán. En el séptimo día se abren las puertas del Kadán, a lo Olán. Es cuando nosotros nos acercamos a Elohim, y Elohim vive en lo Olán, en lo eterno, en una dimensión diferente a la nuestra. Eso es lo que realmente es vivir en Shabbat, cuando nosotros vivimos en una dimensión de ese tipo, cuando somos uno con Elohim y comenzamos a vivir el reino. Comenzamos a vivir el reino. Digo comenzamos a vivir porque hay otras áreas que no están así, en las cuales no ha entrado Machí aún. No están así todavía. Y desemboca esto que estamos hablando de las obras con el creer, porque entrar en esa dimensión espiritual es cuando Él entra en mí, cuando yo me hago uno con Él. Por eso el que ha creído, el que en el cual se ha sellado la palabra en su corazón, él ha entrado en el reposo. Es lo que dice, vuelvo y leo otra vez Ibrim, Hebreos capítulo 4 versos 3 y 4. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, entramos en esa dimensión espiritual, entramos en esa dimensión Olán eterna, cuando me hago uno con Yahshua. Por eso el que ha creído, eso es lo que pasa. En las áreas donde hemos creído, eso es lo que pasa en nosotros. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Cuando yo entro en Lolán, reposo de las obras materiales, naturales, entro en una dimensión rujo espiritual donde vivo en reposo, donde vivo en gozo, a causa de tener el que da eso en mí, que es Yahshua Jesús, que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Eso es lo que realmente es el Shabbat. Por eso reposo de las obras como Elohim reposó de las suyas, que es lo que dice Hebreos 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo, el que ha creído, el que ha entrado en esa dimensión espiritual, el que ha entrado en Lolán, en lo eterno, ¿sí?, también ha reposado de sus obras como Elohim de las suyas. Sencillito, sencillo. Vamos a verlo ahora desde otro punto de vista. Ya van tres puntos de vista, a través de los cuales hemos visto el Shabbat. Vamos a verlo ahora desde otro punto de vista y vamos a hablar del Kohená, del sacerdocio. Debemos tener claro eso, que el Shabbat es un ritual, y para un ritual se necesita un Kohená, un sacerdocio, se necesitaban unos kohanim, unos sacerdotes, que en aquellos días para los sacrificios y para presentar los panes de la mesa de la proposición, para presentar los sacrificios por el pecado, de acción de gracia, de shalom, bueno, los 5 korbanot que hay, todo eso se necesitan unos kohanim, un kohená, un sacerdocio, que hoy estamos viviendo en otro sacerdocio diferente, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Entonces debemos tener claro eso, ¿no? Cualquiera dirá, sí, vamos a verlo, vamos a ver si es verdad lo que yo acabo de decir, que es un ritual. Y eso lo vamos a ver en Vayikra, en Levítico capítulo 24, vamos a leer los versos 7 y 8. Dice así: pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Adonai Yah, cada día de reposo, cada día de Shabbat. Lo pondrá continuamente en orden delante de Adonai Yah, en nombre de los Bene Israel, de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Es un pacto perpetuo. Está hablando la palabra de eso. Es ritual, claro, el día de Shabbat es un ritual. Y ya no hay templo, ya no se puede cumplir ese ritual. Puedo guardar un día y en el día séptimo congregarme, claro. Es que debíamos de hacerlo era todos los días. Y todos los días debíamos de vivir como en Shabbat, vivir haciendo lo bueno. Eso es lo que dice Lucas capítulo 1, verso 75. Entonces muchas veces no entendemos esta parte. Vamos a ir a números para que redondeemos la idea. Número 28, 9. Y arrancamos con lo del Kohená, que es la última porción que vamos a ver. Dice así: mas el día de Shabbat de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda
con su libación, sacrificio. Los corderos eran para sacrificarlos. Recordemos que la sangre se regaba en el altar cuando era cada año por el pecado del pueblo. Entonces la sangre iba y se echaba en el propiciatorio, en la tapa que está en la a ver, ¿cómo le llamamos? En el arca del pacto, ¿cierto? Hay una tapa que llamaba propiciatorio, ahí echaban de la sangre de los animales por el pecado del pueblo. Y eso lo hacía el Cohen Aarón, entraba con eso. Oye, Yahshua fue el que hizo eso una sola vez y para siempre. ¿Por qué tenían que hacerlo cada vez que había un ritual? Porque eran hombres, porque eran temporales, cosas que iban a pasar, mientras que Yahshua, que es Olán, que es eterno, hizo una sola vez todo esto. Bueno, no vamos a entrar en eso de los sacrificios. Quería mostrar, o demostrar más bien, de que el sábado es un ritual y que hoy no se puede cumplir como está escrito. En ninguna parte dice que ya hay una forma de cumplirlo sin hacer sacrificios, sin un templo. En ninguna parte habla de eso. Que los sabios dicen eso, son los sabios, pero en la escritura no dice eso. Puedo guardar un día, sí, lo podemos guardar, sí, pero no haya creer que eso es lo que yo necesito. Como muchas cosas, puedo usar sí, pero eso no es lo que manda el Padre. Que cuando me acuerdo de los mandatos, no, usted necesita tener el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que es el que lo lleva a obedecer los mandatos. Es lo que dice Ezequiel 36, versos 26 y 27, nos habla de eso, que para eso es que nos dan el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Entonces muchos se han quedado en los rituales y se olvidaron de lo principal, que es la justicia, que es obedecer los mandatos, que es obedecer la Torá. Entonces vamos a ir a Shemot, Éxodo capítulo 29, verso 9, para que vamos identificando los cojená, los sacerdocios que habían. Vamos a ver qué dice. Éxodo 29, 9 dice, vamos a leer el 29, sí, solamente el 9 dice, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, eran los Kohanim. El Kohen Hagadol, sumo sacerdote, era Aarón, y sus hijos eran los Kohanim, los sacerdotes. Y les atarás las tiaras y tendrán el Kohená, el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Venga, pero es que esto es perpetuo. Claro, de esta manera iba a ser perpetuo. Pero hubo cambios, hubo un plan de redención. Y el Padre iba a modificar, no a abolir la ley, no, iba a venir a modificarla. Por eso es el pacto renovado. Entonces muchos israelitas, los ortodoxos, dicen que no, que eso no es, que eso es una falsedad, lo de Machía, que es otro sacerdocio, que eso es mentira. Bueno, ellos se quedarán con la suya. Nosotros creemos en lo que está escrito como nos enseñaron en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Hebreos, Ibrim, capítulo 7, vamos a leer del 11 al 14. Mire lo que dice. Si pues la perfección fuera por el Kohená, sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro Kohen, otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Está hablando de otro Kohená, de otro sacerdocio, que es según el orden de Melquisedec, en el cual Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, es el sumo sacerdote, el Kohen Hagadol. Está hablando de otro sacerdocio, estamos hablando de un día de Shabbat, que era con el primer sacerdocio, según el orden de Aarón. Pero hoy estamos hablando de un reposo, de un Shabbat, según el orden de Melquisedec, donde Yahshua es el Kohen Hagadol. Y ya nos habló del creer, y ya nos habló de que la palabra sea sellada en mi corazón, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Ya nos habló de creer en Yahshua para poder ser salvos. Juan 3:16. Sigamos leyendo. Porque cambiado el Kohená, el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Había un cambio de ley, una renovación de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. El primer Kohená, el primer sacerdocio, eran los descendientes de Leví. Pero resulta que Yahshua era descendiente de Judá. Entonces hubo un cambio de sacerdocio, una renovación, pero sigue funcionando sacerdocio, sigue funcionando Shabbat, sí, pero no un día, sino un creer.
la palabra en mi corazón que va a producir obras, que va a producir obediencia a la Torá. 14 dice, porque manifiesto es que nuestro Adón, nuestro Señor, vino de la tribu de Yahudá, de la cual nada habló Moshe tocante al cojenal sacerdocio. Es lo que acabo de decir. Listo, o sea que estamos hablando de rituales, está hablando de una renovación. ¿De cuál renovación está hablando? ¿De cuál cambio? Es lo que dice acá en Efesios capítulo 2, verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandatos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Oiga, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandatos expresados en ordenanzas. Cuando usted va al griego aquí, ¿sí? Cuando va al griego, usted va a encontrar la palabra dogma. Y dogma es ceremonia o ceremonial, es rito, ritual. Usted va a encontrar este verso en otras versiones y le va a hablar de rito. Es más, vamos a buscarlo para que no crean que le estoy hablando mentira. Efesios 2:15, vamos a leerlo en la 1602, pues, para que no nos salgamos de la Reina Valera, o en la 1862 podemos leerlo también. Vamos a ver qué dice en el 1862. Dice, deshaciendo en su carne la enemistad, es a saber, la ley de los mandatos que consistían en ritos, para formar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo así la paz. Los dos, de los dos, ¿de qué está hablando? De los dos palos, de los que regresaron a Israel y los que quedamos esparcidos. Ahí usted puede ver la prédica que se grabó. No, ahí se les va a subir una prédica donde se va a hablar de la familia de Yahshua. Ahí se habla un poquito de eso. Que cuando usted esté escuchando este mensaje, creo que ya se ha subido esa prédica. La familia de Yahshua, la familia de Jesús. Y ahí se habla un poquito de esto. Pero aquí lo que nos interesa es que está aboliendo y más bien es renovando, que ya no iba a ser a la manera de ritos, por eso de esa manera iba a quedar abolido y ahora iba a ser por medio del creer, que conlleva obediencia. El creer es que muchos creen que creer es decir, yo creo y seguir haciendo lo que yo quiero hacer. No, creer es cuando yo obedezco. Si el Padre me dice no robar y yo digo que creí, entonces yo salgo a dejar de robar. De eso es que se trata esto. Vamos a ir a Hebreos capítulo 7, versos 16, para que vamos viendo todo esto del cojená, del sacerdocio, según el orden de Aarón, según el orden de Melquisedec. De eso es que nos está hablando, que lo ritual quedó abolido a la manera de ritos. Hoy eso lo presento, esos sacrificios sigo presentándolos, sí, pero ya no presento los animales, presento el sacrificio de Machía en el madero de ejecución. Se siguen presentando, pero es a Machía y de una manera rugó espiritual. ¿Cuándo? Cuando yo obedezco, Él entra en mí. Eso es lo que yo presento. Anteriormente se presentaban en un templo que estaba fuera de mí, externo a mí. Hoy se presentan dentro de mí porque yo soy el templo en el día de hoy. Esto, lógico que esto no lo va a entender si no está en obediencia, si no vive en Kedushá, no le va a alcanzar para entender estas cosas que son profundas, son misterios. Y eso que hay muchas cosas más profundas, pero no lo quiero llevar hasta por allá para que pronto salimos confundidos. Vamos a ir entonces a ir en Hebreos capítulo 7, vamos a leer del 16 al 19. Mire lo que dice. No constituido conforme a la ley del mandato acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Está hablando que ya no son los descendientes de Leví, sino que está hablando según el poder de una vida indestructible, la de Yahshua, testimonio, no pecó, ¿sí? Glorificado por Elohim. Pues se da testimonio de él, tú eres Cohen, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Era el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote. Sigamos leyendo, dice: queda pues abrogado el mandato anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea, lo de los levitas, según el orden de Aarón, eso quedó atrás. ¿Por qué? Por su debilidad e ineficacia. Tenía que
seguir haciendo sacrificios todos los días de Shabbat, Rosh Hodeš, en cada una de las Moedín, de las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, con él, con el sacrificio de él, fue una sola vez y para siempre. Sigamos leyendo. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos Cohen Hagadol, sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que acababa de decir yo. Íbamos hasta el 28, ¿cierto? 28 dice. Sí, Hebreos 7 del 27. 7, 27 y 28. Ya leí el 27, dice. Porque la Torá constituye, porque la ley, ¿cuál? La ley, la de allá atrás, ley, letra. Hoy hay ley, sí, ley, pero en el Rúa. Cuando el Rúa obedece la ley a través de nosotros. Anteriormente obedecíamos nosotros en la carne y por eso un día obedecíamos, otro día no. Porque la ley constituye sumos Kohanim, sumos sacerdotes, a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, dice. Sí, ahora ya es de otra manera. Y ahí es donde aparece lo que dice Yohanan, Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. De lo que acabamos de decir, del sacrificio de él, que fue glorificado, fue levantado por el Ruach HaKodesh. A ese lo recibimos de una manera rugosa espiritual, quedando dentro de nosotros, que nos hace Kadoshim, cuando el Santo entra en nosotros, nos hace a nosotros Kadoshim, en las áreas donde él entre. ¿Sí ve lo tremendo de esto? Estamos hablando de un ritual, pero ya el sacerdocio que presentaba esos rituales ya no es, ya ahora es otro cojená, otro sacerdocio, el cual presenta de otra manera, y todo parte en la emuná, en la fe. Por eso el que ha entrado en el reposo es el que ha creído. El que ha creído ha entrado en el reposo. Y por último, lo que hemos repetido durante todo el mensaje, Ibrín, Hebreos capítulo 4, versos 3 y 4, y saltamos al 10. Ahí desemboca esto también. Mira lo que dice. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, no a la manera de un templo físico, donde se hacían sacrificios. Hoy el templo somos nosotros, y esos sacrificios están en el Mashiach. Y yo estoy cumpliendo el día de reposo cuando tengo a Mashiach en mi corazón. ¿Se abolió el Shabbat? No, pero se cumple de una manera diferente. ¿Puedo guardar el día de Shabbat? Sí, nosotros lo guardamos, pero tenemos claro es que Yahshua tiene que entrar en mí, porque si no entra en mí va a seguir igual. Así guarde los días. Así venga las 24 horas al lugar donde nos congregamos. Pero si no obedece y no recibe a Mashiach, al Ruach HaKodesh, y queda dentro de nosotros morando, estamos paila. Cuando digo estamos pailas, que vamos para el infierno, para esos 9 niveles que dicen que hay allá en el infierno. No sé para cuál nivel, los niveles de castigo, ¿no? Recordemos que allá hay niveles de castigo, como acá también van a haber niveles de recompensas. Depende de la obra que hayamos hecho en el cuerpo. Vamos a comparecer en el tribunal de Mashiach, pero es para recompensa. Ahí no va a haber un juicio para perdición o salvación, no. 4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Hebreos 4, 10, y con esta terminamos. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Elohim de las suyas. Cuando nosotros realmente entendemos eso, cuando realmente recibimos a Yahshua en nuestro corazón, ese es el reposo que el Padre está demandando en el día de hoy. Y ahí es donde nos comenzamos a desviar de muchas cosas, y vamos a meterle la ficha a estar en un lugar cuando no a cambiar, cuando no a obedecer para que Él pueda entrar en nosotros. Entonces, si no logramos eso, no nos vamos a salvar.
Sencillo, vamos a darle toda, vamos a darle gracias al Padre por este tiempo, por el mensaje que ha traído en el día de hoy, que realmente pueda sacarnos de la confusión, que realmente podamos entender por ahora en letra, salir a obedecer para que Él se pueda entronar en nuestro corazón y podamos ser libres y podamos entrar en el reposo que Él demanda en el día de hoy. Abacados, Padre Santo, toda raba te damos, muchas gracias te damos por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio, bendito Padre, poder venir delante de ti. Que ese propósito por el cual tú nos has traído, bendito Padre, se pueda cumplir. Que ese propósito por el cual vas a llevar a muchas personas este mensaje se puedan cumplir. Y sabemos que lo que esperas, bendito Padre, nosotros es que alcancemos esa Yeshua, esa salvación, por medio de ese proceso de santificación, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo que haces tú en aquellos que creen, aquellos que obedecen. Bendito Padre, que podamos entender que lo que tú demandas en el día de hoy es ese reposo donde nuestro Adón Yahshua HaMashiach se entrona y va creciendo en cada uno de nosotros a medida que nos va limpiando, va purificando nuestras nefeshim, nuestras almas, convirtiéndolas en esa neshama, en esa alma aferrada a ti, haciéndose dejar contigo, bendito Padre, para Yeshua, para salvación, bendito Padre. Toda raba te damos, muchas gracias te damos, bendito Padre, porque aún conservas en nosotros ese hálito, ese aliento, la jai, la vida, dándonos así la oportunidad de purificarnos cada día un poco más, bendito Padre, dándonos la posibilidad de mantenernos en esa esperanza si hemos creído, y aquel que no ha creído, bendito Padre, le está dando la oportunidad de que pueda tener esa esperanza de Yeshua, de salvación, que se logra por medio de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, quien es la salvación, bendito Padre. Él es la vida, Olán. Es lo que necesitamos en nosotros para poder salvarnos, para poder entrar en ese reposo, bendito Padre, que tú demandas de cada uno de nosotros, en el cual va a haber gozo, en el cual va a haber liberación, en el cual va a haber circuncisión, etcétera, etcétera. Padre, toda raba te damos, todo esto te lo pedimos y lo hacemos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en nación de toda, en nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach, pues tu Santo Espíritu. Amén. Amén, emet, aleluya, salón, ubrajo, mispaja.